Bueno, ya donde debe ver este ejercicio, ¿cierto? Espérenme un momento. Ya, continuamos entonces. Dice, se requiere tener un registro computarizado de parque automotor de una institución con los siguientes campos. Quiere decir, el registro va a tener el campo de número de placa, tipo de movilidad, puede ser auto, puede ser vagoneta o etcétera. Bueno, vamos a poner aquí, a ver. O puede también ser camioneta. Y por último, el último campo que es el propietario. Sí puede haber más campos, sí pueden haber. En este caso, ¿cuántos campos hay? Cada campo, digo, es que si existe un registro, quiere decir, en las filas van a estar los diferentes registros y en las columnas todos los campos de ese mismo registro, ¿cierto? De esa misma línea de registro. Quiere decir entonces que cuántos campos tenemos aquí. Número de placa va a corresponder a un campo. Siguiente, tipo de movilidad, puede ser auto, vagoneta, etcétera. Otro campo, tenemos dos campos. Y finalmente, propietario. Si en nuestro caso tenemos un registro, una hoja, tengo aquí la placa, ¿cierto? Digamos, la placa va a ser JHC 2530, digamos, o 253, perdón. Luego me dice qué campo. A ver, ¿qué campo? Movilidad, ¿cierto? Va a ser, por ejemplo, vagoneta. Vagoneta. Y por último, el propietario, ¿cierto? El propietario. Entonces, el nombre del propietario. Podemos escribir el nombre. Sí, ahí están todos los registros. Bueno, los que han leído el ejercicio me dice archivo, ¿cierto? Archivo, existe en un archivo esa información. La única diferencia con archivos es que la información que se guarda en estos vectores, como hemos llamado, los archivos lo van a guardar en la memoria del disco duro, nada más. Sí, es guardar información en la memoria del disco duro. ¿Qué tipo de datos? Diferente tipo de datos, como puede ser un documento, puede ser una imagen, son archivos, ¿sí? Por eso es un archivo. Entonces aquí, como es un registro, puede ser tipo textual, ya tipo TXT, tipo texto. Entonces aquí tenemos un registro así en hoja, lo vamos a pasar a un programa y lo va a empezar a cargar, ¿sí? ¿En dónde? En vectores. Nos han enseñado la herramienta de utilizar vectores, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar esa herramienta, que son los vectores. ¿Qué son los vectores? Espacios de almacenamiento, no se olviden, espacios de almacenamiento en dónde, en la memoria RAM, ¿cierto? Archivos en el disco duro, nada más. Entonces aquí tenemos ¿cuántos campos? Uno, dos y tres. Lo vamos a agrupar porque al utilizar vectores te dice, puedes utilizar vectores, sí, pero tienes que agrupar datos en común, ¿cierto? Y con tipos de datos que son en común. Quiere decir, vagoneta, por ejemplo, aquí tengo el tipo de placa. Lo voy a guardar en un arreglo. Entonces lo voy a separar de esta forma. Lo voy a graficar como si fuera un arreglo. Vagoneta lo mismo. Todos los campos que va a tener aquí, toda esa información va a corresponder a un mismo tipo de dato en común. Entonces aquí ya tengo tres arreglos, ¿cierto? Entonces esos tres arreglos voy a utilizarlos. Ahí es en donde voy a guardar esa información.
Antes de guardar, entonces, tengo que crearme, ¿cierto? Tengo que crear esos arreglos, esos vectores. Ahora, para crear un programa en Visual Basic, me dice, creé un programa en Visual Basic para resolver este tipo de problema. Entonces, empezamos con ¿qué? Analizando el problema, ¿cierto? Entonces, nos pide cargar esa información y mostrar. ¿Qué más? ¿Qué más me pide? Vamos al ejercicio. Registrar los datos, es cargar información, mostrar los datos también, mostramos en pantalla, efectuar la consulta por número de placa. Entonces tenemos que escribir un número de placa y el programa me tiene que responder diciendo a quién pertenece ese número de placa o esa persona. Punto 4 me dice efectuar una lista de cierto tipo de movilidades, por ejemplo, vagoneta. Quiere decir, si yo quiero buscar a todas las personas que corresponden o que tienen vagoneta, se va a mostrar en una lista a todas esas personas, ¿sí? Entonces, o esas placas también se puede enlistar. Y por último, ordenar lista de movilidad. Entonces, vamos a ordenar esa lista, ¿sí? Primero es analizar el problema como primer paso antes de, o para, como primer paso para resolver un problema en Visual. Segundo paso, ¿cuál es el segundo paso? Y hemos analizado. Segundo paso, ¿qué es? Segundo paso para crear un programa en Visual es crear la interfaz del usuario. Creamos el programa, ¿sí? Entonces vamos a abrir nuestro Excel, vamos a ir a Excel, ¿cierto? Abrimos una nueva hoja y vamos a ir a la opción de programador o desarrollador. Desarrollador, Visual Basic, y aquí empezamos a crear nuestro programa en un nuevo formulario. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Tengo mi cuadro de herramientas y para la opción de poder cargar esa información vamos a tener un botón, ¿cierto? Un botón. Vamos a ir a ver nuestra ventana de propiedades para cambiar alguna de sus propiedades. Entonces todos empiezan a poner sus botones, ¿cierto? Sus controles. Además vamos a cambiar el título porque ahí me da la información que el usuario desea ver. Vamos a cargar registro. Y además vamos a mostrarlo, obviamente, ¿en dónde? En una lista, en un cuadro de lista. Ahí va a estar toda esa información. ¿Cuántos campos? Son 3 campos solamente. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber más. Depende del registro. Entonces, cargamos registro. Al hacer clic en este botón, va a empezar a cargar, ¿cierto? Toda esa información. Y además va a mostrar. Empecemos. Private Sub, ahora. Aquí empezamos a codificar. Este es nuestro tercer paso para poder crear un programa, ¿ya? En realidad, el segundo y el tercer paso está muy vinculado con el cambio de propiedades en cada objeto. Al momento de dibujar nuestro formulario, empezamos a modificar sus propiedades, ¿cierto? Depende del problema o depende a cómo queremos programar. Entonces, aquí, esos dos pasos vienen en conjunto. El paso 4 recién sería empezar a hacer la codificación. Aquí nos falta para los siguientes incisos. El siguiente inciso me dice registrarlos, ya tengo esta opción para poder registrar. Para mostrar también en un solo botón. Paso 3, efectuar la consulta por número de placa. Entonces tenemos que darle la opción al usuario para que pueda buscar, ¿sí?, un número de placa y además encontrar a esa persona a quien pertenece ese número de placa. Entonces aquí tenemos un cuadro de texto, ya un cuadro de texto. Ustedes busquen en su cuadro de herramientas, hay diferentes controles, ¿cierto? Aquí me dice cuadro de texto. Cuadro de texto, ¿para qué sirve? Para ingresar datos al programa. Este es un control que me permite ingresar datos al programa, ¿sí? ¿El botón para qué me sirve? Para ejecutar acciones, ¿cierto? El usuario va a decir, ok, es un botoncito que presiona, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? Para cargar registro. Entonces me sirve para ejecutar acciones. La lista, ¿para qué me sirve? Para mostrar información, ¿cierto? Bien. Entonces tengo aquí, me dice una opción de búsqueda. ¿Qué objeto voy a poner?
Directamente voy a poner aquí una caja de texto, ¿cierto? En esta caja de texto va a permitir ingresar datos al usuario. Podemos utilizar una función llamada input-box también. Caja de texto también. Además, esto viene acompañado por un botón. El input box también va acompañado de un botón, ¿cierto? Entonces aquí, en el siguiente botón, vamos a cambiar propiedades. ¿Qué propiedad? Con la propiedad de buscar. Sí, el título. El título va a contener buscar. Vamos a ir a ver nuestra ventana de propiedades y vamos a cambiar otras propiedades. Tenemos ya la opción de buscar. Hago clic en la caja de texto, también cambia las propiedades, ¿cierto? Cada vez, por ejemplo, si hago clic en lista, cambia sus propiedades. Caja de texto también tiene otras propiedades. Aquí también para que se muestre, o para que se vea cómo se está escribiendo, vamos a cambiar el tipo de letra. La lista igual, vamos a cambiar el tipo de letra para que se vea más grande, solamente con ese objetivo. Bueno, ya casi está resuelto, ¿cierto? Tengo mi formulario, dice cargar registro y aquí se va a mostrar todo el registro. Además, aquí tengo una opción, fíjense, aquí me dice buscar, pero el usuario va a ver buscar, ¿qué voy a buscar? Entonces aquí tengo una opción que me permite, tengo un control llamado etiqueta. La etiqueta me sirve para poder ingresar alguna información que el usuario desea ver. Entonces encima de esta caja de texto voy a cambiar el nombre aquí, voy a poner ingrese número de placa. Número de placa a buscar, digamos. Sí, a buscar. Entonces cambio esa propiedad. Y esa propiedad se llama, vamos a ir a objeto, perdón, vamos a ir a ver nuestras propiedades. Y se llama propiedad, aquí, caption, ¿cierto? El título, ingresa el número de placa. También lo puedo cambiar en la fuente. Bueno, esto hago para que se vea mejor. Ingresa el número de placa. Aquí, tamaño automático también, esa opción me permite que el tamaño sea adecuado a lo que escribas, ¿sí? Al título. Entonces ya tengo esa opción. Entonces fíjense, con uno clic ya está más familiarizado al ejercicio, al usuario. Va a hacer cargar registro y ya va a saber para qué sirve, cargar. Y aquí ingrese el número de placa a buscar. Entonces el usuario va a decir, ok, tengo que escribir el número de placa si quiero buscar una placa, ¿cierto? Entonces ya está más familiarizado. La siguiente opción, o la siguiente donde está el siguiente inciso, me dice efectuar una lista de cierto tipo de movilidades, por ejemplo, vagoneta. Este ejercicio, este inciso, dice, preguntarle al usuario qué tipo de movilidad quiere enlistar. Si quiere el usuario enlistar vagoneta, camioneta, entonces va a mostrar en una lista todas las personas que tienen vagoneta, o todas las placas que tienen, o que son vagonetas, que pertenecen a la familia de vagonetas. Entonces puedo ponerle aquí un botón separado. Entonces este botón, a ver, para hacerlo más rápido sin cambiar propiedades, voy a hacer clic aquí, control C y control V, copiar y pegar. El nombre cambia, pero las propiedades se mantienen, ¿sí? Como son botones similares. Aquí voy a poner enlistar, a ver qué se me ocurre. Enlistar algún tipo de movilidad. Entonces este botón lo que va a hacer es simplemente preguntar al usuario qué tipo de movilidad quiere enlistar. El usuario va a decir vagoneta. Entonces en la lista se va a mostrar a todas las personas que tienen ese tipo de movilidad. ¿Se entiende el ejercicio? Entonces van a ir creando de esta forma su interfaz como segundo paso para poder resolver el problema. Siguiente. Aquí también lo voy a cambiar antes la fuente. Siguiente punto me dice
ordenar lista de movilidades. Sí, lista de movilidades. Entonces, va a haber otro botón o el mismo, o cualquiera de ellos puede funcionar también. Voy a poner aquí ordenar. Lista de movilidades. O simplemente ordenar. Listo. Y esto va a estar en otra lista también. Tengo 1, 2, 3, 4 botones. ¿Sí? 4 botones para 5 incisos. Tengo 3 listas. Tengo una caja de texto y un label. Y para eso, fíjense, ya tengo mi formulado creado. Este es el segundo paso para resolver un programa o para crear un programa en Visual. Segundo paso, crear la interfaz. Tercer paso es modificar propiedades, pero conjuntamente lo hemos hecho, ¿cierto? Conjuntamente. Cuarto paso, y es lo más importante también, es ahora sí empezar a codificar. Si empezamos a codificar. ¿Cómo vamos a hacer la codificación? Empezando desde el primer botón que hemos hecho, ¿cierto? ¿Qué va a hacer el primer botón? El primer botón va a cargar y mostrar, ¿cierto? Entonces, doble clic, ¿en dónde va a cargar? En los vectores, ¿cierto? ¿En qué vectores? Hay que declarar, como declaramos en forma general. Vamos a hacer un poquito más grande también para que se vea los que están atrás. Y vamos a empezar a declarar, empezando con dim, ¿sí? Cada uno de los vectores. Entonces, fíjense, tengo aquí cuántos vectores. Tengo 1, 2 y 3 vectores. Hay que declarar esos 3 vectores. Entonces, empezamos a declarar dim. ¿Qué nombre se va a llamar el primer arreglo que van a contener las placas? Vamos a poner placas. ¿Cuántos registros? Esto es un dato muy importante. No me está diciendo la cantidad total de registros que existen, ¿cierto? Se requiere obtener un registro. En el ejercicio que, que hemos visto, desea cargar desde un archivo, ¿cierto? Utilizamos diferentes comandos para cargar un archivo. Y ahí obtenemos la cantidad total de registros, ¿sí? A partir de una función. Y esa función lo vamos a ver después, de cómo se halla la cantidad total de datos que hay en un archivo. Entonces aquí, como dato, le vamos a un registro, vamos a cambiar de menos de 1000 datos. De menos de 1000 personas, menos de 1000 movilidades. Cambiemos eso. Entonces ya tenemos un dato de que el registro no va a ser más de 1000 personas. Entonces para dimensionar este registro, vamos a ir vamos a dimensionar, ¿cierto? El rango que voy a poner aquí. Desde 0 hasta 1000. Vamos a tener 1000 un espacio, ¿cierto? Tipo de dato, ya deberían saber ustedes. Tipo de dato. String. ¿Por qué string? Va a contener letras y números. ¿Ve? Siguiente. Declaramos el siguiente arreglo perteneciente a qué? Tipo de movilidad. Vamos a poner movilidad. 0 hasta 1000. Nombre de movilidad y como tipo de dato string, ¿cierto? Siguiente. Siguiente, movilidad y propietario, por finalizar. Propietario, lo vamos a poner solamente pro, 0 hasta 1000, ¿cierto? Como tipo de dato string. También, ¿por qué? Porque contiene símbolos alfabéticos. Listo, la cantidad total de datos también lo podemos guardar en una variable. Vamos a poner una variable llamada n como la cantidad total de datos como entero, ¿sí? Con esto ya tenemos espacio para poder almacenar toda esa información. Al declarar, lo que hace es simplemente crear espacios, ¿sí? Crear esos vectores.
Al hacer clic en el botón número uno, en el botón llamado Command Button 1, al hacer clic, se va a ejecutar lo siguiente. Vamos a declarar la cantidad total de datos. Para hacer pruebas, obviamente vamos a hacer un pequeño, con 5 podemos empezar. Y empezamos a cargar, ¿cierto? Vamos a cargar y vamos a utilizar una función, perdón, un procedimiento llamado cargar. ¿Qué le vamos a enviar? La placa, solamente el nombre por si acaso. Movilidad, coma, son los 4 parámetros, ¿cierto? Placa, la movilidad, el propietario y la cantidad total de datos. Este procedimiento lo que va a hacer es cargar, ¿sí? Va a cargar estos datos y listo. Ya están cargados en donde, en estos espacios que acabamos de crear, espacios vacíos. Y a continuación vamos a mostrar un procedimiento llamado mostrar. ¿Cuántos parámetros tiene el procedimiento cargar? 1, 2, 3, 4 parámetros. Procedimiento mostrar, podemos hacerlo sí o podemos enviarle parámetros sí o no. Es depende, ¿cierto? Depende de cómo construyamos nuestro procedimiento. Ustedes han puesto placa, ¿cierto? Placa, movilidad y N. Y listo. Este botón lo que va a hacer es llamar a 2 procedimientos, nada más, y va a terminar con eso. Va a llamar al procedimiento cargar y al procedimiento mostrar. ¿Qué es lo que va a hacer el procedimiento cargar? Empezamos a crear, ¿cierto? Procedimiento cargar. Ahora, aquí los parámetros que están ingresados son 1, 2, 3, 4. Van a ser la misma cantidad de parámetros que ingresan. Entonces aquí voy a poner placa. Además tengo que declarar qué tipo de dato es. String. Tipo de dato también string. Mode. Pro también tipo de dato string. Y la última, que solamente es una simple variable, no se pone entre paréntesis. Solamente se pone la n como integer. ¿Sí? Entonces con esto ya estaríamos ingresando la cantidad total de parámetros. Depende. La placa, fíjense, estoy enviando solamente el nombre. Y aquí se va a cargar, bueno, va a utilizar este vector. Si le pongo aquí otra variable, por ejemplo, x, igual va a funcionar. ¿Por qué? Porque hemos explicado, ¿cierto? El parámetro de envío es la placa y se va a convertir como si fuera x. ¿Ya? X se va a convertir en placa. Fíjense, as string y también placa as string. Estas declaraciones solamente sirven para este procedimiento llamado cargar. Con esa información empezamos a cargar en cada uno de los vectores. Como hacemos, entramos con un for, ¿cierto? Para cada uno de los espacios de almacenamiento de cada uno de los vectores. Entonces empezamos desde 0 hasta la cantidad total de datos. Ha entrado justamente como n. Entonces podemos utilizarlo, n-1. Entonces aquí empezamos a preguntar al usuario. Este procedimiento lo que va a hacer es preguntar al usuario. Entonces el usuario va a decir en la variable, no, perdón, en el vector placa en la posición sub 0, vamos a preguntar con el input box. El input box me permite ingresar datos, ¿cierto? Entonces vamos a preguntarle y además vamos a enviarle un parámetro. Este parámetro va a ser la información que quiere ver el usuario. Ingrese un número de placa. Número de placa. Listo. Y entre comillas es constante, ¿cierto? Si no estuviera entre comillas me va a decir error. Ingrese número de placa, es una variable no definida o está mal escrita. Siguiente, la placa, la movilidad. En la posición sub 0, una vez he preguntado la placa, input box, ingrese, ¿qué tiene que ingresar? Tipo de movilidad. Puede ser vagoneta, puede ser camioneta, depende, ¿cierto? Siguiente, después de preguntar el tipo de movilidad, vamos a preguntar cuál es su nombre o cuál es el propietario. Con un input box también. Ingrese nombre del propietario.
Listo. Con esto cerramos la cantidad total de datos. Sí, la cantidad total de datos, ¿cierto? Nos va a recorrer cuántas veces n menos 1 veces. O sea, si n fuera 5, aquí va a recorrer cuántas veces. No, 5 veces. ¿Sí? ¿Por qué estamos poniendo n menos 1? ¿Por qué? Porque está empezando en 0. ¿Ya? Si ponemos 5 aquí, va a recorrer 6. ¿No ve? Entonces es muy importante cómo ingresamos. ¿Cuántas veces va a ejecutar o va a hacer la repetición? N veces, porque está empezando en 0. No es n menos 1 veces. Ya con esa aclaración. Terminó este procedimiento de cargar, continuamos con el procedimiento de mostrar. Empezamos a crear el procedimiento de mostrar. ¿Qué parámetros están ingresando? También la placa, como tipo string también, coma, la movilidad, como tipo string, de propietario, como tipo string, y la n también como tipo integer. Listo. Entonces aquí tengo el nombre y los parámetros que están ingresando. Y además se están declarando. Muy importante declarar dentro de procedimientos o subprogramas. Entonces aquí solamente voy a mostrar en la lista, ¿cierto? En la lista. ¿Cómo mostramos en la lista? Voy a subirlo aquí arriba para que se vea ahí arriba. Entonces tengo el procedimiento llamado mostrar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Es agarrar, ¿cierto? La primera posición de cada vector y mostrar. Como agarramos con un for, ¿cierto? For i igual a 0 hasta la cantidad total de datos. Si escribo un step 1 a veces no escribo, pero se sobreentiende. Ya, si es que no escribo un 1 positivo con el step. Después de esto, agarro los tres, fíjense, ya tengo guardado aquí, ya tengo los tres vectores, ¿cierto? Con el procedimiento llamado cargar. Tengo 1, 2 y 3. Agarro los tres datos. Este dato de aquí, de este vector, el siguiente dato en la misma posición, voy a agarrar los tres y lo voy a mostrar. Ya en la lista. Tenemos una sola lista. Como se enlista, listbox 1 nombramos, ¿cierto? El nombre de la lista, de este objeto llamado lista. Punto, a continuación, añadimos este método llamado addItem, ¿cierto? Añadir elemento. ¿Qué vamos a añadir en la primera línea, en la primera fila de esa lista? Vamos a añadir la placa, ¿cierto? Placa sub i, en la posición 0. Vamos a concatenamos con quién, con un espacio, para que no se muestre pegado. A continuación vamos a eh, mostrar la movilidad, ¿cierto? ¿Qué tipo de movilidades? Continuamos con la concatenación, con espacio, concatenamos con quién, con el propietario. Y listo. Solamente tres, estamos concatenando tres datos. La placa sub 0, ¿cierto? La placa sub 0, la movilidad sub 0 y el propietario sub 0, ¿sí? Cada uno de los vectores. Y así hacemos para todos. Escribo next y listo. Con eso ya estaríamos concluyendo con este primer botón. Vamos a ir a ver nuestro objeto. Vamos a hacer clic. Que lo que va a hacer, vamos a ir a ver a llamar, ¿cierto? A cargar y mostrar. Ambos procedimientos. Se carga y se muestra. Y listo. Termina con ese botón. Ejecutamos. Estamos con 5, va a ser demasiado. Solamente con dos datos, a ver si funciona. Ingresa el número de placa. El número de placa voy a poner, me voy a inventar. Número de placa vamos a poner, nos vamos a inventar también. Número de placa.
Perfecto. Movilidad va a ser camioneta. Camioneta. Propietario va a ser Kevin. Y aceptar. Y se muestra de esta forma. Los tres datos por registro. Y fíjense, hay espacio, porque hemos concatenado con espacios, no está pegado. Entonces, la placa, tipo de movilidad y el propietario. Entonces estaría funcionando. Siguiente punto. Me dice ingrese número a buscar. Ya, ingrese número a buscar. Vamos con el siguiente botón. Este botón ya está resuelto. Solamente llama a dos procedimientos, que es el cargar y mostrar. Sencillo. Siguiente, a lo que nos interesaba ahora. Vamos a ir a ver nuestro objeto y vamos a ir a buscar. Este botón de buscar, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué va a hacer este botón? Va a buscar, ingresamos a este botón. Y este botón se llama como un botón 2. Primero, ¿qué es lo que va a hacer? Ya tenemos los vectores cargados con el primer botón. Va a leer ese valor que está buscando, ¿cierto? Entonces, fíjense, vamos a ir a ejecutar, por ejemplo. El usuario va a escribir aquí. Bueno, ha cargado el registro, está bien. Tiene todos los datos registrados. Ingrese número de placa a buscar. ¿Qué es lo que va a escribir el muchacho? Va a escribir número de placa, ¿cierto? Cualquier número de placa. Vamos a poner. Y al hacer clic, tiene que mostrar al propietario, ¿cierto? Tiene que mostrar el nombre del propietario. O qué tipo de... No me está especificando bien qué es lo que debo mostrar, pero podemos suponer que vamos a mostrar el nombre a quien pertenece este vehículo. Si es que existe o no. Si es que no existe, un mensaje de no existencia. Entonces empezamos. Fíjense, ¿dónde ha ingresado el usuario la información? ¿En qué control? ¿Qué se llama ese control? Vamos a ir a ver nuestra ventana de propiedades. ¿Qué se llama? Textbox 1, muy importante. ¿En dónde está ingresando el usuario? Ahora, ¿en qué propiedad se guarda esta información? Aquí hay una propiedad llamada text. Fíjense. Aquí me dice ingrese texto si quieres mostrar texto. Voy a escribir. ¿Dónde se escribe? Está escribiéndose aquí. ¿No ve? Si yo pongo un dato así y lo hago ejecutar, se va a mostrar tal como está ahí. Fíjense aquí el dato. Me permite borrar. Entonces, ¿a qué concluyo con esto? Espera un momento. ¿A qué concluyo? Vamos a ver nuestras propiedades. Que la información que escriba aquí el usuario se va a guardar en la propiedad llamada, que se llama text, ¿cierto? Ahí se va a guardar toda esa información, lo que el usuario está escribiendo. Entonces, en este botón vamos a rescatar esa información. ¿Cómo vamos a rescatar? En una variable, se podría decir. Vamos a poner número de placa. Número de placa. Vamos a poner número de placa. Número de placa. Ahí vamos a guardar esa información. ¿En dónde está? Todo el valor que está en la parte derecha de esta asignación o esta igualdad se va a guardar en la parte izquierda, ¿cierto? Entonces aquí tiene que estar esa información de la placa. ¿Qué voy a escribir aquí? Simplemente voy a nombrar textbox1. Ese es el nombre, ¿cierto? Este es el nombre. Textbox1 es el nombre de este objeto. Por eso es muy importante esta propiedad de nombre. Punto. Después del punto van a poner la propiedad. ¿Sí? La propiedad en donde está esa información. ¿Y dónde está? En la propiedad llamada text. Este valor que estoy marcando es toda esa información que el usuario ha escrito. ¿Sí? Y eso se va a guardar en la variable llamada número de placa. Además, tenemos que declarar este número de placa, como tipo de dato. ¿Qué tipo de dato va a contener? A ver, ¿qué tipo de dato? ¿La placa qué tipo de dato es? String, han dicho ustedes dato. ¿Qué tipo de dato voy a guardar los tipos de las placas? En la variable tipo string, obviamente. Entonces aquí tenemos ya
declarado y aquí tenemos la variable ya lista para usarse y ya tenemos el valor, si lo hemos guardado, en donde al momento de ejecución ya se guarda, ¿cierto? Número de placa. Ahora con eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mostrar un mensaje del nombre si es que encuentra. Si es que no encuentra, un mensaje de error. No se encuentra. Entonces, a continuación, vamos a utilizar, ¿qué vamos a utilizar? Una función llamada búsqueda, ¿cierto? Hemos hecho lo que son conjuntos. También utilizan búsquedas, ¿cierto? Entonces empezamos a buscar. ¿Cómo empezamos a buscar? Tenemos aquí donde está, tenemos tenemos donde están mis imágenes. Tenemos un arreglo, ¿cierto? Llamado placa. Sí, tenemos un arreglo llamado placa. ¿Qué más tenemos? Tenemos una variable donde se ha guardado esa información que estoy buscando. Y esto se llama número de placa, ¿cierto? Esta variable. Entonces el usuario va a escribir un número de placa, digamos JHC 123. Ya es el número de placa. Y lo tenemos en la variable, ¿qué se llama esta variable? ¿Qué se llama esta variable? Donde va a estar el dato buscado. El número placa, ¿cierto? Hemos escrito hace un momento. Número placa, ahí está guardado. Es una simple variable y esta es la variable. Y ahora, con esto lo que tenemos que hacer simplemente es la comparación. Con esto, ¿sí? Hacemos la comparación. Esto es igual. Por si acaso, esto ya está cargado. Ya tiene datos. Ya tiene datos. Aquí está el JHC, por ejemplo. JHC 123. Aquí está. Entonces simplemente es búsqueda. Agarramos este dato y hemos agarrado, está en la variable placa número. Y es comparación. Comparar entrando a este arreglo llamado placa. ¿Sí? Llamado placa. Entonces con esa información entramos, ¿cierto? Entramos a nuestro arreglo llamada placa, porque estamos buscando este dato en el arreglo llamado placa. Hasta n-1. Ingresamos y hacemos comparaciones, ¿cierto? Vamos a hacer comparaciones, ¿sí? ¿Qué voy a poner en la comparación? ¿Qué comparo? Este es número placa. Número placa. Así se llama nuestra variable. Agarro este dato, hemos agarrado como primer paso, ¿sí? Haciendo esto solamente. Número placa igual textbox1.text. He agarrado esta información. Con esta información empiezo a buscar en cada uno de los espacios de este vector llamado placa. ¿Cómo entro a este vector? Con un for. Entonces voy a comparar este número de placa con la placa en la posición sub 0. Entonces sí, el número placa es igual, ¿cierto? La comparación de igualdad, porque estamos buscando igualdades. Esto es igual a esto, no. Esto es igual a esto, no es igual. Eso es igual a esto, sí, recién. Con eso entonces vamos a permitir realizar o buscar, ¿cierto? Entonces aquí, o encontrar, perdón. Número de placa es igual a placa en la posición sub 0. Esa es la pregunta. Entonces, si es que eso pasa, ¿sí?
Si es que eso pasa, ¿qué tengo que hacer? Mostrar si existe, ¿cierto? Mostrar si encontramos, podemos mandarle un mensaje directamente del propietario, ¿sí? Aquí vamos a mandar un mensaje MSG Box. Encontramos, ¿cierto? Porque ha entrado esa igualdad. Encontramos, hemos encontrado. Perfecto, listo, hemos encontrado. Ahora, ¿qué tengo que mostrar? Aquí estamos, ¿cierto? Encontré, aquí ha cumplido con la igualdad. Sí, ha cumplido con la igualdad. ¿Qué tengo que mostrar? Al propietario, ¿sí? ¿Y qué les he dicho? Cuando utilizas varios vectores, ¿qué vincula? ¿Qué característica tiene cada uno de ellos? El subíndice, ¿sí? La vinculación entre cada uno de ellos. Aquí está el propietario. ¿Cómo sé que corresponde a este propietario? Por el subíndice. Esto es 0, por ejemplo. 1, 2, 3, 4. Este va a ser 4. Y aquí también va a ser esta la posición 0 y esta va a ser la posición 4, ¿cierto? Entonces, el dato que vincula eh, entre varios arreglos es el subíndice, ¿sí? Con eso puedo vincular. Entonces, fíjense, aquí he llegado con el for, he llegado al 4, ¿cierto? Al 4. La placa 4, la posición 4, la placa sub 4, es igual al número de placa. Sí, he ingresado, ¿cierto? Ingreso y rápidamente mando un mensaje. Voy a enviarle la información del propietario. Entonces, fíjense, voy a poner prop. ¿En qué posición? En la posición I, porque estoy en el 4. Entonces, mando vinculo, ¿cierto? Entre ambos. Y además voy a poner un mensajito bonito, un mensajito hermoso. El propietario es, vamos a poner, y entre comillas, ¿cierto? Para mostrar el mensaje. El propietario o pertenece a, o no sé, el vehículo, lo que sea, me invento, el vehículo pertenece a dos puntos y comillas, ¿cierto? Los dos puntos se van a mostrar como constante y comillas se va a encerrar todo ese dato constante. Voy a vincular con quién, concatenar, ¿cierto? Voy a concatenar con el propietario. Y listo, cerramos and finalizamos en if. Y así para todos. En este caso, no va a haber una placa igual a la otra, ¿sí? Por eso solamente directamente estamos mostrando un mensaje, porque en las siguientes ya no va a haber. Con tal que hayamos encontrado uno, listo, con eso es suficiente. Y además, para que ya no busquen en los 100, por ejemplo, en los 100 datos, ¿qué se hace? Se cambia el valor, se controla, ¿cierto? La variable i, ¿qué se llama? Variable de control, ¿cierto? Puedo manipular esa variable de control y que nunca más, o perdón, que salga directamente. Entonces le cambio de valor al valor final, que es n-1. Porque saliendo del next, se va a incrementar n-1 en más 1, va a quedar solamente n. Va a ser superior a esto, ¿cierto? Si va a ser superior, va a decir falso, ¿cierto? Si es falso, sale, ¿sí? Sale, bien. Y listo, con eso ya optimizamos algo en nuestro código. Ahora, nos falta algo. Nos falta mostrar el mensaje de no existencia. ¿Qué hacemos con ese caso? Cuando no existe. Quiere decir, nunca va a entrar aquí. Vamos a mostrar una acción. Fíjense aquí una acción de un mensaje. MCG box. Vamos a mostrar un mensaje. No se encuentra registrado. No se encuentra registrado. Es el número de placa. Listo. Fíjense, si escribo solamente así, va a buscar, manda el mensaje, ok, pertenece a tal. Sí, perfecto. Me va a mostrar a la persona a quien pertenece ese vehículo. Y al final de todo me va a mostrar no se encuentra registrado. Está siguiendo una secuencia, ¿cierto? En secuencia. Pero lo tengo que controlar.
¿Cómo lo controlo? ¿Cuándo se va a ejecutar esto? Esa es la pregunta. ¿Cuándo se va a ejecutar esta acción? Hay que controlarlo. Hemos aprendido tres estructuras de control o más, ¿cierto? La primera estructura de control es la secuencial. La segunda, o el segundo tema que hemos visto, las condicionales, ¿cierto? ¿Qué hacen cada uno de ellos? Controlan simplemente cuándo o no se va a ejecutar esto. ¿Y esto cuándo se va a ejecutar? Cuando no, cuando nunca ingrese aquí, ¿cierto? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo marco? ¿Se acuerdan? Con una variable, lo que han aprendido, variable, bandera, ¿cierto? No se olviden. Es importante utilizar esto. ¿Por qué? Porque al final me indica un sí o un no, un falso, verdadero, cumple, no cumple, depende. Entonces aquí tengo, si es que número de placa, si es que he mostrado el mensaje, si es que he ingresado a esta condición, pongo mi variable bandera diciendo encontró. BB va a ser un valor de 1, va a ser referencia a que ha encontrado. ¿Sí? Pero antes de empezar a buscar, por defecto lo vamos a poner que no ha encontrado. Quiere decir, mi variable BB, que va a ser referencia a que sí ha encontrado o no ha encontrado, fíjense, entra al for, ¿y qué pasa si nunca encuentra? BB se va a mantener en 0, que quiere decir no ha encontrado. ¿Cierto? Y cuando ingresa aquí, cambia de valor nuestra BB. Fíjense aquí, BB igual a 1. Cambia de valor. ¿Qué quiere decir? Que encontró. ¿Por qué? Porque ha ingresado al mensaje, ha mostrado el mensaje, ha ingresado a esta condición. Ha sido verdadera. ¿Ya? Al final solamente verifico si esa BB es 1 o 0. Entonces, esta acción, voy a controlarlo con una estructura condicional. Depende a una condición. ¿Qué condición? Si BB es igual a 0, quiere decir que no ha encontrado, nunca ha ingresado a esta igualdad, ¿cierto? De esta condición. Entonces quiere decir que no ha encontrado. Entonces no se ha registrado. ¿Cerramos o hay un else? ¿Hay un si no? ¿Qué hacemos? No, ¿cierto? Directamente cerramos en if. Listo. Con eso es suficiente. Ahora empezamos a, si no nos falta nada, ejecutamos. Obviamente para buscar, fíjese, aquí me dice no se ha definido su función. Aquí he escrito mal, es solamente creo que era de propietario. A ver, vamos a fijarnos bien. Sí, solamente era pro. He puesto prop con P, quiere decir que no he encontrado ese arreglo, ese vector, y te aparece error. No se ha encontrado. Entonces, antes de ejecutar este botón, fíjense, voy a ejecutar este botón y me dice no se encuentra registrado. Es más, no hemos escrito nada aquí y además no está cargado los datos. Hay que cargar primero y decir vamos a buscar. ¿Sí? Porque al momento de ejecutar ya se crean los vectores vacíos. Empezamos a registrar. Ingresa el número de placa. Vamos a ingresar número de placa. Movilidad va a ser vagoneta. Propietario, Sergio. Número de placa es para el siguiente, la siguiente posición. Entonces aquí vamos a inventarnos también. Tipo de movilidad, camioneta. Y propietario, vamos a poner a Kevin. Listo. Ingrese el número de placa a buscar. Número de placa a buscar. Voy a buscar a UIO 567. ¿A quién pertenece? Y el vehículo pertenece a Kevin en un mensaje. Ha ingresado
a la igualdad, ¿cierto? Ha ingresado a la igualdad. ¿Qué más ha pasado? Ya no va a buscar más, porque esa I hemos cambiado, ¿cierto? ¿Qué más? BB se ha marcado a 1, quiere decir que ha encontrado. Entonces, ¿qué quiere decir? En la condición no va a entrar cuando BB sea, cuando BB sea 0, no va a ingresar, ¿cierto? Porque ha cambiado el valor de 1. Aceptar y termina, ¿cierto? Ahora vamos a buscar a quién. Vamos a buscar a Sergio. Vamos a poner aquí FGH 678. Buscar, el vehículo pertenece a Sergio. Vamos a buscar otro que no se encuentra. FGR no se encuentra, obviamente no se encuentra, pero si son varios datos, no vamos a ver si se encuentra a simple vista. Entonces me tiene que decir no se encuentra. ¿Por qué? Al hacer clic, ¿qué es lo que va a pasar? Agarra, ¿cierto? Con el text box, punto text, agarra esa información y busca en el arreglo de placas. ¿Qué va a pasar aquí? Nunca va a entrar a la igualdad. Quiere decir que BB se mantiene en cero. Y al final, si BB es igual a cero, va a aparecer no se encuentra registrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Y aceptamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a enlistar algún tipo de movilidad. Al hacer clic, ¿qué va a pasar? Bueno, creo que ya está pasando el tiempo, ¿cierto? Tenemos matrices. Así se pasa el tiempo. ¿Ya? La siguiente clase ya vamos a tener ya registrados estos datos y simplemente vamos a trabajar con los ejercicios. Enlistar en una lista algún tipo de dato, enlistar algún tipo de dato. Quiere decir que al hacer clic vas a tener el siguiente código, vas a tener que realizar el siguiente código. ¿Cuál es el siguiente código? Fíjense, voy a leer un número de movilidad. Aquí, en movilidad, si es vagoneta, camioneta, lo que sea. Voy a leer también, voy a leer si es tipo, qué tipo de vagoneta quiero enlistar, qué tipo de movilidad quiero enlistar. Nos voy a preguntar en este botón llamado, o en este botón que hemos insertado aquí, aquí vamos a preguntar tipo de movilidad. Vamos a poner tipo, es más, vamos a declarar, dim, declaramos el tipo como tipo de dato string. ¿Por qué? Porque aquí solamente va a contener tipo de, si es vagoneta, si es camioneta, tipo. Entonces aquí preguntamos al usuario con un input box. ¿Se puede preguntar por una caja de texto? Sí, también, pero aquí la opción de preguntar por una función. Ingrese el tipo de movilidad. El tipo de movilidad, perfecto. Entonces el usuario va a escribir vagoneta. Y tenemos que listar a todas las personas que tienen vagoneta. ¿Cómo hacemos eso? Fíjense aquí, tengo ahora una variable llamada tipo. Tengo la variable llamada tipo. Aquí el usuario va a escribir, necesito que me enlistes las vagonetas. Sí, las vagonetas. Tengo aquí vagoneta. Bueno, vagoneta, ¿cierto? Entonces, ¿dónde va a buscar? Es como un dato a buscar. Es similar al anterior inciso. Entonces va a venir aquí el otro vector. ¿Qué se llama ese vector? ¿Qué se llama? Movilidad, ¿cierto? Entonces simplemente tenemos que hacer comparaciones, el mismo procedimiento que el anterior. Vagoneta es igual a este espacio, es igual a este espacio. ¿Qué tal si aquí tiene vagoneta y aquí también tiene vagoneta? Entonces aquí va a entrar a la igualdad, ¿cierto? ¿Qué va a mostrar? ¿Qué tal si la posición 2 y la posición 2, 3, 4, 5 también tienen vagonetas?
Entonces encuentro, con el mismo procedimiento anterior, vagoneta es igual a esto, no, vagoneta es igual a esto, no, vagoneta es igual a vagoneta, sí, ingresa. ¿Qué voy a mostrar? El propietario, ¿cierto? En la posición, en la misma posición que hemos encontrado. Hagamos eso rápidamente. Entonces aquí con un for entramos de 0 hasta n-1, la cantidad total de datos. Desde 0 hasta n-1. Y vamos a hacer comparaciones. Si el tipo es igual, ¿a quién? Estamos buscando en el arreglo de movilidades. Si es que llega a compararse, que llega a ser verdadero esta comparación, tenemos que enlistar, ¿cierto? Aquí listar list box 1 punto add item. ¿Qué vamos a enlistar? El propietario, ¿cierto? En la posición sub i. Y listo. Cerramos en if. Aquí terminamos. Ponemos lo que hemos puesto hace rato, i n más 1, o no, o n menos 1, como el anterior. ¿Ponemos o no? Esa es la pregunta. No, ¿por qué? Porque hay que buscar a todos, ¿cierto? Hay que buscar a todos. Entonces, muy importante no poner. Next y listo. Finalizamos con eso. Y además, tenemos que mostrar un mensaje de no existencia. ¿Qué hacemos? Lo mismo, utilizando una variable de bandera, ¿cierto? Variable de bandera arriba del para. Entonces, bb igual a 0. Aquí comparo. Si bb es igual a 0, quiere decir que no he encontrado. Un mensaje, msgbox, que vamos a poner aquí. ¿Qué mensajito podemos poner? Si es que no he encontrado. No hay nada que enlistar. Sí. No hay nada que enlistar porque no se ha encontrado. Y cerramos. Y listo. Con eso termina. Ahí vamos a ejecutar otra vez. Tipo de movilidad. Está con 2. Vamos a cargar registro. Ingreso número de placa. Nos inventamos rápidamente. Movilidad vagoneta. Propietario. Vamos a poner a Sergio. Ingrese número de placa para el siguiente. Aceptamos. Ingrese número movilidad. Camioneta. Propietario. Vamos a poner aquí a Kevin. Y listo. Enlista algún tipo de movilidad. Me va a preguntar primero qué tipo de movilidad quiero enlistar para la lista. Entonces quiero enlistar a los que tienen vagoneta. Aceptar. Aquí me está mostrando la lista número 1. Debería haber mostrado en la lista número 2. ¿No ves? Se está mostrando aquí arriba. ¿Y quién tiene camionetas? Ah, perdón, aquí no hay nada que enlistar. Me está mostrando algo. Aquí hay un error. Vamos a cambiar eso. Esperen un momento. Hay un errorcito. Aquí nos faltaba, ¿cierto? Nos faltaba. BB siempre ha sido 0. ¿Por qué? Porque nunca ha cambiado el valor de BB. Debería haber cambiado aquí BB, ¿cierto? Una vez enlistado, BB igual a 1. Se enlistó. Perfecto. Como ha encontrado la persona, ha enlistado y no ha cambiado el valor de BB. Por eso me ha aparecido el mensaje de no hay nada que enlistar. Entonces aquí en vez de la lista 1 vamos a agregar a la lista número 2. Esas dos correcciones. ¿Sí? Entonces aquí vamos a cargar registro, nos vamos a inventar número de placa, movilidad, vagoneta, propietario, vamos a poner a Sergio, número de placa para el siguiente, estoy inventando, movilidad, vagoneta, también tiene vagoneta, ¿quién? Kevin. Listo. En lista algún tipo de movilidad, vagoneta. ¿Quién tiene que mostrar?
a los dos, ¿cierto? Kevin y Sergio tienen vagoneta, ¿cierto? Ahora, si quiero enlistar otro, enlisto otro, voy a buscar quienes tienen camioneta. Camioneta. ¿Quiénes tienen camioneta? No hay nada que enlistar porque nadie está registrado con el tipo de movilidad camioneta. ¿Sí? Con eso termino. Ordenar lista de movilidades. ¿Qué voy a ordenar? Ordenar movilidades. Lista de movilidades. Voy a ordenar todo el registro, los tres puede ser, en función a qué? A movilidad. ¿Sí? Puede ser orden alfabético, de la A a la Z o de Z a la A. Entonces con eso terminamos y